Hola, bienvenido, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener el dominio, el rango y la gráfica de una función exponencial. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que participes y que comentes. Comencemos. Para poder entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir, veamos el siguiente ejemplo. Determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función exponencial f de x es igual a 1/2 con exponente x. Por lo tanto, estamos ante una función cuya base pues viene siendo un número fraccionario, en este caso 1/2. Dicha base se encuentra elevada al exponente x. Recordemos que f de x se puede sustituir por la letra y que ambos símbolos significan lo mismo. Bien, por lo tanto la función nos va a quedar como y es igual a 1/2 con exponente x. En esta función, la fracción 1/2 representa la letra a, que viene siendo la base de la función, mientras que la letra x representa el exponente de dicha función. Generalmente, en ocasiones, nos llega a suceder que el exponente de la función pues puede ser un número negativo. Y cuando eso suceda, podemos nosotros aplicar una de las propiedades de los exponentes negativos. Esta propiedad se conoce con el nombre de inverso. Esto significa que si tenemos una base con exponente negativo, esta expresión nos está indicando una operación de multiplicación. Y para poder desarrollar esta operación, debemos de utilizar la operación inversa a la multiplicación. Y en este caso la operación inversa pues viene siendo la división. Por esa razón o por ese motivo, tanto la base con su exponente los debemos de mover y escribirlos en la parte inferior debajo del valor de 1. En la parte superior, es decir, en el numerador, siempre debemos escribir el valor de 1 y por debajo dividiendo la base con su exponente. Pero fíjate bien, el exponente de negativo, al moverlo a la parte inferior, ahora ha cambiado a positivo. Pues bien, esta propiedad del inverso la vamos a aplicar al momento de evaluar nuestra función. Veamos entonces el primer paso, que consiste en la evaluación. Para ello, la evaluación, en este ejemplo, la vamos a considerar en un recorrido sobre el eje de las x que comience en -3 y termine en +2. Una vez más te recuerdo que este recorrido o este espacio sobre el eje de las x es definido de una manera libre. Es decir, en este ejemplo empezamos en -3 y terminamos en +2, pero también se pudo haber empezado, como por ejemplo, en -5 y haber terminado en +1. Bien, en este caso, pues vamos a aplicar este recorrido de -3 hasta +2. Esto significa que al momento de evaluar la función, debemos utilizar los valores para x, comenzando en -3, enseguida -2, posteriormente -1, enseguida llegamos al valor de 0, y después nos vamos a ir del lado de los números positivos, pasando a +1 y terminando en +2. Bien, entonces comencemos la evaluación. Vamos a ver qué sucede si x toma el valor de -3. Y para ello tomamos la función y es igual a 1/2 con exponente x. Lo que vamos a hacer aquí en la función es reemplazar la letra x, es decir, el exponente, por el número que toma y que en esta primera evaluación es de -3. Por lo tanto, llevando a cabo el reemplazamiento, tendremos lo siguiente. Y será igual a 1/2 con exponente -3.
dado que hemos cambiado la letra X por el valor de menos 3. Por lo tanto, la función nos quedó y igual a 1/2 con exponente menos 3. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar precisamente la propiedad de los exponentes negativos utilizando el inverso. Esto significa que esta base con su exponente la vamos a mover hacia la parte inferior dividiendo. Y cuando la base y el exponente la movemos, el signo del exponente debe de cambiar. Entonces de negativo pasa a positivo. Recuerda que en la parte superior, en el numerador, siempre debemos de escribir el número 1. Bien, una vez que tenemos esto, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos entonces ahora a elevar 1/2 al cubo. Recuerda que cuando una fracción se eleva a un exponente, debemos de elevar tanto el numerador como el denominador, es decir, 1 al cubo y después 2 al cubo. Por lo tanto, elevar un número al cubo significa multiplicar ese número por él mismo 3 veces. En este caso, 1 al cubo es como multiplicar 1 por 1 por 1, lo cual nos da como resultado 1. Ahora, tomando 2 y elevándolo al cubo, es como multiplicar 3 veces el número 2. 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2 nos da 8. Quedando entonces en el denominador 1/8. Bien, enseguida vamos a llevar a cabo el siguiente orden de operaciones. Fíjate bien. El número que se encuentra hasta abajo, que en este caso es el número 8, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar hacia arriba, multiplicando al número que se encuentra en la parte superior. Es decir, 8 por 1 nos va a quedar 8. 8 por 1, 8. Y 8 dividido entre este otro 1, 8 entre 1 nos queda finalmente 8. Pues bien, ya encontramos que si X toma el valor de menos 3, en ese momento Y toma el valor de 8. Continuamos la evaluación y ahora, como vamos hacia atrás, ahora vamos a tomar el valor de X igual a menos 2. Si X toma el valor de menos 2, vamos a ver qué valor toma Y. Por lo tanto, llevando a cabo las mismas operaciones, tendremos la función Y es igual a 1/2 con exponente X. Enseguida reemplazamos el exponente X por el valor de menos 2, quedando entonces Y es igual a 1/2 con exponente menos 2. Como el exponente es negativo, vamos a aplicar nuevamente la propiedad del inverso. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pasar la base con su exponente a la parte inferior dividiendo. Por lo que la función nos va a quedar como Y es igual a 1 sobre 1/2 con exponente 2. Fíjate bien que el exponente de negativo, cuando pasó dividiendo, ahora cambió a positivo. Es bien importante no olvidar el exponente el signo del exponente. Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a tomar la fracción 1/2 y la vamos a elevar al cuadrado. Recuerda que cuando una fracción se eleva a cualquier exponente, debemos de elevar tanto el numerador como el denominador, es decir, 1 al cuadrado y también 2 al cuadrado. Realizando entonces esta operación tendremos lo siguiente. Y es igual a 1 entre 1/4. ¿De dónde salió 1/4? Veamos. 1 al cuadrado es como multiplicar 2 veces el número 1. 1 por 1, 1. Enseguida 2 al cuadrado es multiplicar este número, ¿cuántas veces? 2 veces. Recuerda que el exponente te está indicando cuántas veces vas a tomar este número y lo vas a multiplicar por él mismo. Entonces 2 por 2 nos da 4, quedando finalmente 1/4.
Aquí vamos a llevar la misma operación. Vamos a tomar el número 4, el número que está hasta abajo, y lo vamos a multiplicar por el número que está hasta arriba, que en este caso es el número 1. De tal manera que 4 por 1 nos da 4, y 4 entre 1, finalmente y toma el valor de 4. Te vuelvo a repetir, 4 por 1, 4, y 4 entre 1 nos da 4. Entonces, si x toma el valor de menos 2, y debe tomar el valor de 4 positivo. Bien, continuemos con la evaluación. Ahora vamos a evaluar cuando x toma el valor de menos 1. Tomamos entonces la función 1 medio con exponente x, y nuevamente vamos a tomar la letra y la vamos a cambiar por el valor de menos 1. Entonces la función nos va a quedar y es igual a 1 medio con exponente menos 1. Nuevamente podemos ver que tenemos una base con exponente negativo y vamos a aplicar la propiedad de los exponentes negativos. Para ello vamos a tomar la base con su exponente y lo vamos a mover a la parte inferior debajo del 1. Nuevamente te hago ver que el signo del exponente de negativo pasó a positivo, quedando entonces y es igual a 1 sobre 1 medio con exponente 1. Ahora, aquí es muy importante. Cuando cualquier número te quede con exponente 1, esto se convierte directamente en 1. No importa que el número sea entero o que sea fraccionario, siempre y cuando tengan exponente 1, de manera directa se va a convertir en 1. Por lo que la función nos va a quedar 1 entre 1 medio. Y entonces vamos a hacer nuevamente la multiplicación. Extremo por extremo, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 entre 1 nos da 2. Entonces cuando x toma el valor de menos 1, y toma el valor de 2. Bien. ¿Qué pasa si x toma el valor de 0? Pues resulta que entonces la función que vamos a tomar, pues va a tener aquí el exponente de 0. Y va a quedar y es igual a 1 medio con exponente 0. Ahora bien, todo número que tiene exponente 0 se convierte directamente en el valor de 1. Por lo tanto, la función nos va a quedar como y igual a 1 sobre, bueno, aquí vamos a hacer la operación en esta parte inferior. Tenemos 1 medio con exponente 0. Lo podemos haber hecho directamente aquí y convertir todo esto en 1. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, 1 medio con exponente de 0 se convierte en 1. Y entonces nos va a quedar 1 sobre 1, que al dividirlo, pues nos va a dar 1. Por esa razón yo te comenté que directamente desde aquí podríamos habernos brincado hasta acá colocando el resultado directo y igual a 1 para que te ahorres estos pasos o estas operaciones. Esto lo puedes hacer siempre y cuando el exponente que tengas sea 0. Bien, continuamos. Ya no vamos a estar repitiendo operaciones, simplemente vamos a ir checando que si el exponente x toma el valor de 1, en este caso pues la función nos va a quedar como y igual a 1 medio. Recuerda que cualquier número entero o fraccionario, cuando tiene exponente 1, no sucede nada, no pasa nada, se conserva el mismo número. Por eso aquí verás que quedó nuevamente 1 medio. Bien, continuamos y ahora tenemos, bueno, si lo divides, esto 1 medio es igual a 0.5. Eso ya es opcional si lo quieres hacer. Enseguida, si x es igual a 2, nuevamente tomamos la función, cambiamos la letra x por el exponente 2 y nos quedó y es igual a 1 medio elevado al cuadrado. Aquí ya no vamos a aplicar la propiedad de los exponentes porque si te das cuenta ya es exponente positivo lo mismo que acá. Entonces la base y el exponente ya no los vamos a mover a la parte inferior. Pero es bien importante no olvidar esto. Cuando ya el exponente es positivo, ya no vamos a mover base y exponente a la parte inferior,
sino ya va a conservar ahí su lugar. 1/2 elevado al cuadrado es igual a 1/4. ¿Por qué? Porque 1 elevado al cuadrado es multiplicar este 1 dos veces. 1 por 1, 1. 2 elevado al cuadrado es multiplicar este 2 por sí mismo dos veces. 2 por 2, 4. Quedando entonces 1/4. Si esto lo dividimos, ya es opcional, te va a dar igual a y igual a 0.25. Bien, pues aquí ya tenemos parte de la evaluación. Si tú requieres tener más datos para poder obtener una gráfica más amplia, podríamos seguir evaluando hasta donde tú creas necesario hacerlo. Bien, enseguida pues llevamos a cabo el trabajo de la tabulación, que es más que nada realizar la tabla. En este caso tenemos una tabla vertical compuesta de dos columnas. La primera columna es para sembrar todos los valores en X, es decir, todo el dominio. Recuerda que cada uno de estos valores que aparecen en esta columna fueron los valores que fuimos considerando para ir evaluando, es decir, el espacio sobre el eje de las X. Comenzamos en -3, enseguida -2, a continuación -1, 0, 1 y terminamos en 2. La segunda columna donde aparece la letra Y, todo esto se llama dominio, se llama rango o codominio. Y aquí vamos a ir escribiendo, vamos a ir anotando cada uno de los resultados de las evaluaciones anteriores. Por lo tanto tenemos 8, 4, 2, 1, 0.50 y 0.25. Pues bien, cada uno de estos renglones, -3, 8, -2, 4, -1, 2, representan coordenadas que vamos precisamente a ubicar en el plano cartesiano. Y con estas coordenadas, pues vamos a lograr visualizar por dónde pasa la gráfica de esta función. Veamos entonces ahora la gráfica. Bien, es importante pues dibujar el plano cartesiano, el eje de la Y y el eje de las X. Y en él vamos a ubicar todas estas coordenadas. Primer coordenada, -3 para X, 8 para Y. Entonces a partir del 0, -3 para X, -1, -2, -3 y 8 positivo para Y, es decir, hacia arriba. +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 y +8. Aquí queda localizada la coordenada -3,8. Siguiente coordenada, -2,4. -2 para X, 4 para Y. Entonces, a partir del origen, -2 para X y 4 positivo para Y, es decir, hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Aquí queda la segunda coordenada. Siguiente coordenada, -1 para X y 2 para Y. Nuevamente a partir del 0, -1 para X y 2 para Y. 1 y 2. Aquí debe de ir la tercer coordenada. Bueno, aquí no le puse el punto, se me olvidó, pero aquí va la tercer coordenada, -1,2. Siguiente coordenada, 0,1. 0 para X, 1 para Y. Como el primer valor es 0, no nos movemos del centro. Y como el segundo valor es 1 positivo, nos movemos un solo cuadro. Y aquí encontramos otra coordenada más. Enseguida la coordenada 1 positivo para X, 0.5 positivo para Y. Entonces a partir del 0, como ahora es positivo, 1 positivo para X y 0.5, es decir, entre el 0 y el 1 se encuentra el 0.5. Aquí localizamos la otra coordenada. Y la última coordenada, 2 para X, 0.25 para Y. A partir de aquí, 2 para X y 0.25 se desplaza muy poquito hacia arriba, queda muy pegadito al eje de las X. Bueno, si siguiéramos evaluando con más valores en X, como 3, 4, 5, 6, etc.,
vamos a ir obteniendo más coordenadas. Aquí se ve que la curva llegará a tocar, pero no la toca. Si pudiéramos tener un acercamiento a esta gráfica, podríamos ver que jamás esta curva va a tocar al eje de las X. Va a ir muy cercano del eje de las X, pero jamás lo va a tocar. Y se va a extender infinitamente hacia la derecha, y lo mismo crece infinitamente del lado izquierdo. Pues bien, así es como nos queda la gráfica. Ahora bien, definamos entonces ahora el dominio y el rango. Recuerda que el dominio son todos los valores sobre el eje de las X y debemos de apreciar la gráfica. Observa cómo esta gráfica, esta línea se va extendiendo hacia la derecha, como ya te lo comenté, infinitamente. De hecho, sale de esta gráfica y continúa. Lo mismo del lado contrario. La gráfica se va extendiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba de manera infinita. Pero observa que conforme se va extendiendo hacia la parte superior, observa cómo se va separando cada vez más y más del eje de las Y. Al irse separando cada vez más del eje de la Y, esto significa que al ir creciendo, haz de cuenta que la gráfica va recorriendo hacia acá sobre el eje de las X y crece infinitamente, por lo que podemos llegar a valores muy grandes en X. Por lo tanto, el dominio en este tipo de funciones va a estar considerado por todos los valores negativos y también por todos los valores positivos. Es decir, podemos recorrer el eje de las X a todo su largo y sobre él encontrar el dominio de esta gráfica. Por lo tanto, con esto concluimos que el dominio de esta función estará formado por todos los valores sobre el eje de las X, y esto significa que pueden ser cualquier número negativo y cualquier número positivo que se desee. Ahora, veamos qué sucede con el rango. Quiero que observes sobre el eje de la Y hacia dónde queda la gráfica. Si te das cuenta, tenemos aquí el 0 del eje de la Y, y del 0 hacia arriba solamente valores positivos, mientras que del 0 hacia abajo puros valores negativos. Observa que la gráfica, al no tocar nunca el eje de las X, pues no va a llegar al valor de 0 y mucho menos va a tocar valores negativos. Por lo tanto, el rango de la función pues va a tomar todos los valores sobre el eje de las Y, pero puros valores positivos. Entonces el rango va a estar definido con valores de 0 hacia arriba de manera infinita. De esta manera pues concluimos que el rango de esta función se puede evidenciar en la gráfica y se puede observar que puede tomar solamente valores sobre el eje de la Y mayores a 0, es decir, puros valores positivos. Bien, te invito a ver el siguiente video en donde vamos a ver cómo utilizar la calculadora científica para poder realizar el trabajo tanto de la evaluación como de la tabulación, que como te has dado cuenta a lo largo de este curso, es la evaluación la que es un poquito más, laboriosa, porque esto representa llevar a cabo muchas operaciones de manera continua. Entonces, nosotros podemos usar una calculadora científica y ahorrarte todo ese montón de trabajo. Bien, entonces veamos cómo utilizar la calculadora científica. Continuamos. Bien, vamos a ver cómo poder utilizar la calculadora científica para poder llevar a cabo el trabajo tanto de la evaluación como de la tabulación. Lo primero es configurar la calculadora para poder llevar a cabo este trabajo. Lo primero es oprimir este botón que dice Mod. Aparecen 8 opciones. De las 8 opciones debemos de seleccionar la opción número 7 oprimiendo el botón de 7. Inmediatamente aparece en la pantalla de la calculadora la función f de x. Donde el cursor se encuentra en movimiento, vamos a capturar, en este caso, la función que es un medio con exponente x. Estamos hablando de una función cuya base es una fracción. Por lo tanto, lo primero es
abrir un paréntesis y dentro del paréntesis colocar la fracción. Por lo tanto, contamos con estos dos botones que nos permiten precisamente abrir paréntesis. Oprimimos en primer lugar este botón. Enseguida debemos de oprimir el botón de fracción, que es el botón que se encuentra debajo de este botón que dice cal. Bien, lo oprimimos y entonces vemos que aparece la forma de fracción. Anotamos entonces la fracción, que en este caso es 1/2. Entonces anotamos 1. Con esta flechita con esta tecla nos desplazamos a la parte inferior. Una vez que tenemos el cursor ya en el espacio inferior, ahí anotamos el otro número que es el número 2. Con esta flechita volvemos a subir el cursor a la parte del medio y enseguida apretamos la otra tecla para cerrar el paréntesis. Como el exponente es X, enseguida debemos de oprimir el botón del exponente, que es este, que se encuentra a un lado del botón de logaritmo. Oprimimos el botón y en este espacio donde aparece el cursor debemos de anotar el exponente X. Como el exponente es una letra, entonces debemos de oprimir el botón que dice alfa. Alfa es para poner en activación todo lo que tenemos marcado aquí en la calculadora en color rojo. Por lo tanto, oprimimos el botón de alfa y en este botón se encuentra, si te das cuenta aquí, en la parte superior la letra X. Por lo tanto, oprimimos este botón y aparece el exponente X. Una vez que ya la función está completa, enseguida se oprime el botón de igual, una y dos veces. Estar es el punto donde vamos a comenzar la evaluación y para ello la evaluación la vamos a comenzar considerando esta tabla en -3. Aquí va a comenzar en -3. Por lo tanto, como el número es negativo, oprimimos este botón que nos marca el menos. A continuación el botón del número 3 y oprimimos el igual. Aparece la palabra en, o sea, finalizar. ¿En dónde vamos a finalizar la evaluación? Pues lo vamos a finalizar en el valor de 2 positivo. Por lo tanto, oprimimos el botón de 2 y después de esto el botón de igual. Step se refiere a la evaluación de cuánto en cuánto lo vamos a hacer. En este caso la evaluación lo vamos a hacer de 1 en 1, porque fíjate bien, va de -3 a -2, de -2 a -1, entonces el recorrido es de 1 en 1. Por esa razón dejamos este valor ya predeterminado. Enseguida oprimimos el botón de igual y te vas a dar cuenta que automáticamente aparece la tabla en la calculadora que viene siendo esta misma tabla de la tabulación. Observa, cuando X toma el valor de -3, Y toma el valor de 8, como coincide acá. Enseguida, si X toma el valor de -2, Y toma el valor de 4. -2 y 4. Para el tercer renglón, X menos 1 y Y 2. Podemos verificar acá, X menos 1 y Y 2. Para apreciar lo que tenemos hacia la parte inferior, podemos oprimir este botón y este botón nos va a llevar hacia los valores que están debajo del último valor. Vemos que cuando X toma el valor de -1, Y toma el valor de 2, -1 y 2. Y a continuación tendremos 0 para X, 1 para Y, tal y como lo tenemos aquí, 0 para X y 1 para Y. A continuación tenemos 1 para X y 0.5 para Y. 1 para X y 0.5 para Y. Nos desplazamos un renglón más y entonces vemos que cuando X toma el valor de 2, Y toma el valor de 0.25. De esta manera, el poder usar la calculadora científica pues nos va a permitir ahorrarnos el trabajo tanto de la evaluación como de la tabulación y poder obtener de manera directa pues la tablita o la tabulación. Ya con estos valores podemos entonces proceder al trazo de nuestra gráfica correspondiente. Pues bien, hasta aquí finaliza el video.
Yo agradezco haberme acompañado y te espero en los próximos videos. Te envío un saludo. Bye.